Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Citlali, de la abuelita. ¿Cuántos y cuántas tenéis ya en vuestra cuenta Citlali? ¿Cuántos la sacasteis en la 5.3? ¿Y cuántos estabais esperando para completar el equipo de Mavuika o de Skirk a sacarla ahora en la versión 5.8? Dejadme en los comentarios también cuánta maestría tenéis actualmente en Citlali y vamos a ver todos los detalles, secretos, curiosidades, cosas importantes a comentar, cuánta maestría necesita, los sets, porque se puede jugar hasta 3 sets distintos Citlali, y también las constelaciones, ya que muchos y muchas de vosotros habéis visto el tráiler de los personajes de Notcry y queréis todos los personajes de Notcry. Yo voy a sacar todos y testear todos, así que disfrutar mucho del canal. Pero eso hace que mucha gente se hubiera planteado anteriormente sacar constelaciones de la abuelita, que, spoiler, sí son bastante fuertes, pero mucha gente está muy dubitativa, todavía no tiene nada claro, porque los que gastan dinero pueden sacar lo que quieran, pero la mayoría de vosotros no tenéis suficiente ni para la mitad de personajes que querríais. Así que hoy vamos a ver todo lo importante que necesitáis saber sobre Citlali. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, entráis en el sorteo de una bendición lunar una vez al día solo por hacer esto, que es gratis. Bienvenidos e invitados a los directos y empezaremos otra vez con los sorteos de Citlali, de Inefa, y creo que comenté en stream hace poco y lo comento por aquí, espero que esta build sea muy vista, que a partir de ahora, además de sortear pues muchas Mavuikas, Skirks, Scoffys o personajes puntualmente muy queridos por la comunidad, en Notcry creo que empezaré a sortear todas las versiones, varios personajes, es decir, más regalos para vosotros. Así que venid a los directos porque se hace a través de ahí y que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla y vamos con la build legendaria de Citlali. Pues bien, la abuelita, yo pensaba que no, pero creo que habéis visto una tier list que ya se ha publicado. Grabé bastante porque ahora mismo seguramente estoy en la velada, donde pues ya sabéis, el torneo que organiza Ibai y que todos los streamers se van a boxear. Así que he dejado muchos vídeos preparados para que no tengáis un solo día sin vídeo, así que seguramente a la altura de estar viendo este vídeo, que será 1 o 2 días antes del banner, lunes quizá, pues estaré volviendo de Sevilla o estaré por aquí en Madrid. Si es lunes estaré haciendo stream, pero viernes, sábado y domingo pues estaré ahí en Sevilla, así que no hay stream porque ahí no tengo setup. Espero el día de mañana que me pongan un setup a cada sitio que vaya para poder trabajar y haceros stream de cualquier sitio. Así que si habéis visto la tier list en estos días que os he preparado el vídeo, básicamente la abuelita está en Must Pull y es de lo más roto actualmente del juego, hasta, o sea, ni siquiera nos lo podríamos llegar a imaginar. Es soporte del mejor equipo del juego de Mavuika, es soporte del segundo mejor equipo del juego de Skirk y es soporte de un segundo best in slot de Nubilet, que es el tercer mejor equipo del juego. Con Arlequino también tiene la variante que más os dije que utilizo y que más cómoda siento y que más me gusta en general, que es la de Arlequino, Furina, Citlali, Shiloh, y no combina con Varesa, pero está en 4 de los 5 mejores equipos del juego. Es increíble la abuelita. ¿Qué tiene de bueno? El escudo, que a día de hoy también nos hace falta una parte defensiva muy fuerte, que nos baja resistencia hidro y piro, que es extremadamente sencilla de construir y a los jugadores, sobre todo con los soportes, cuanto más fácil de construir, más les suele gustar los personajes, pero sobre todo que aplica suficiente crío, no solo para activar el set de pergamino, sino para poder derretir, cosa que antes de Citlali no teníamos un personaje que pudiera hacer esto correctamente para que los carry piro brillen. Así que ¿qué lleva de set y qué hace la abuelita? Esta es mi abuelita, ya veis ahí con 1300 de maestría, 169 de recarga, yo la tengo C2, ahora hablamos de las constelaciones y los talentos. ¿Por qué tienes subido el talento del ataque normal? Porque jugué una Citlali de retidos descendentes haciendo 200-300 mil. Fue divertida, pero no lo recomiendo. No se suben los normales. Se prioriza la elemental y la ulti tampoco se sube. Ahora os explico qué ocurre con la ulti porque tiene un escalado de daño muy bueno. Y si haces crítico, tal con la construcción de triple maestría, te salta un hit de 500.000, porque también lo derrita el hit de la ulti. Pero es muy complicado conseguirle maestría teniendo el máximo, perdón, conseguirle probabilidad para que hagas crítico con la ulti con el máximo de maestría y de recarga, que es lo que necesitas. Con lo cual, os voy a recomendar, ahora explico los talentos, pero os voy a recomendar de base 1-10-1.
Así. Fácil, 1-10-1. ¿Por qué? Porque la ulti yo la tengo subida y como digo, ese hit de 967% más un talento que te da más daño en proporción a la maestría puede realmente llegar a ser eso, un golpe de 300, 400, 1000, 500.000 derretido, pero la realidad es que eso, hace falta buscar probabilidad y no merece la pena, no os voy a recomendar buscar probabilidad y si queréis el máximo de recarga de maestría no da como chance a encontrar esa probabilidad extra para que la ulti suela derretir y hacer crítico. ¿Qué hace el escudo? Cuanto más lo subes, más fuerte es tu escudo, con lo cual siempre va a merecer la pena subirlo para que tu escudo sea muy poderoso. Tip y dato interesante. Básicamente, en el nuevo endgame, en la conflagración Estigia Reset de la 5.8, llega la tortuga. La tortuga que tiene un escudo electro que hasta que se lo bajas te va a estar rebotando los golpes y requieres equipos hiperdefensivos, es decir, doble healer con Citlalli. El equipo de Mavuika lleva a Xilonen, a Bennett y a Citlalli. Entonces Citlalli va a ser muy buena porque los hits de crío bajan el escudo electro muy bien y tiene un escudo muy poderoso contra la tortuga, que es una leyenda local de mundo abierto pero que estará como boss en la nueva conflagración Estigia. Ahora, ¿qué es lo que hacen las skills? Básicamente mucho texto, pero la elemental te pone el escudo y la ulti genera un triple hit con un hit inicial muy fuerte que puede derretir ese 500.000. Y si tiras las dos una detrás de otra, el combo siempre va a ser elemental, 2 básicos, ulti, tercer básico. En lo que tiras elemental y 2 básicos, las partículas del elemental no las absorbes, con lo que al tirar la ulti recién las absorbes y no pierdes, digamos, esa energía. Y el combo de 3 básicos es para aplicar suficiente para que Mavuika tenga la aplicación crío correcta y pueda derretir todo, y al tirar la combinación de los dos, porque es mucho texto lo que te pone por ahí, básicamente la combinación de los dos te habilita la máxima cantidad de puntos de noctambulismo, lo que hace que el It's Papa, este que se activa, que es básicamente la mascota de Citlalli, que hace los tics crío para poder aplicar, ya se queda de forma correcta. Normalmente, si solo quieres el escudo, nos habéis visto a muchos creadores jugar contra la tulpa y decir, uy, ¿por qué no tiráis la ulti? Porque la tulpa está imbuida de hidro y no queríamos aplicar crío, solo queríamos el escudo y activar el set de Geoarmada. Por eso es que muchas veces nos veis tirar solo la elemental contra la tulpa en el nuevo endgame, contra la tulpa, en el conflagración Estigia. Pero de normal, siempre los abismos y el resto de enemigos, endgames, retos y demás que queráis activar correctamente esto, siempre hay que tirar elemental ulti. Te despejo la duda porque mucha gente me dijo, pero ¿por qué solo tiras la elemental y no la ulti? Por todo lo que os he dicho, lo que os he dicho, ahorrar tiempo, no quiero aplicar crío, no activo el set y no quiero tener el It's Papa aplicando crío porque la tulpa no se va a imbuir en ningún momento de crío para poder derretirle. Entonces no tiraba la ulti contra la tulpa, pero solo es contra la tulpa. Elemental ulti. El combo de los dos te da suficientes puntos de noctambulismo para que se active la mascota y reaplicar crío. La elemental pone el escudo y la ulti golpea un hit inicial y luego un par de hits extra que básicamente aplican mucho crío también para tener la rotación correcta. Ahora, cooldown de la elemental 16, cooldown de la ulti 15, coste de la ulti 60, requieres unos 165 aproximadamente en casi todos los equipos para tener perma ulti. Y es muy fácil porque el combo es ese, elemental 2 normales, ulti 1 normal, así de sencillo. Primer talento de ascensión, reduce la resistencia piro e hidro un 20% de los enemigos. Aquí con la C2 esto se potencia y se reduce otro 20%, con lo cual con la C2 reduces un 40% junto con el talento la resistencia piro e hidro. El hidro con Mavuika no te sirve para nada, es decir, el equipo Mavuika no lleva hidro, pero la resistencia hidro que bajas cuando juegas el equipo de Neuvillette, Furina, Citlalli y Scoffy, que es el segundo best in slot de Neuvillette, y cuando juegas con Skirk, el daño de Furina, que sabéis que es uno de los sub DPS más fuertes del juego, sí te viene espectacularmente bien el equipo de Skirk, Furina, Citlalli, Scoffy. Así que renta y por supuesto la bajada de resistencia piro para los carries piro que derritan, muy poderosa también. Segundo talento de ascensión. Durante la habilidad elemental, el daño que el de Tormenta Escarcha de It's Papa aumenta una cantidad equivalente al 90% de la maestría elemental. Mucho texto, es decir, dentro de estar con el escudo, el daño de los hits que hace Citlalli sube en proporción a tu maestría. Y el daño de la ulti aumenta un 1200% de la maestría elemental. Además, cuando un miembro del equipo cercano causa una explosión noctámbula, Citlalli recupera 4 puntos de noctambulismo. Esto
muy resumidamente, significa lo que os dije antes con la ulti, que puede hacer un daño espectacular de 500.000 si salta crítico, pero no hay chance, no es worth it buscar probabilidad en los substats, porque o pierdes maestría o pierdes recarga. Pero una build que yo no tengo y que no voy a recomendar, super late, súper compleja, con ítems súper perfectos, sería como maximizar la maestría, maximizar la recarga y además sacar en substats probabilidad para aprovechar esto y que tu ulti, pues eso, meta 500.000 de repente, ¡pa! Y de repente veas ahí un golpe gigante de Citral y que desaparece las salas. No es recomendable. Es quizá alguna idea interesante que trató de poner aquí Hoyoverse, pero en la realidad es muy complicado conseguir esa build tan late. Y luego ya sabéis, este es el tema de su tribu, el tema de que tiene el cargado especial para hacer puzzles y hay ciertos enemigos que con esto también se quedan inmóviles, como por ejemplo el abismo actual. Y el último talento es el de la transmisión noctámbula, que ya sabéis que es la de cambiarse entre... cuando estás en Natlan con monturas, pues se cambia entre monturas para poder seguir explorando perfectamente y hacer la de la montura infinita, básicamente. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el Armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes: si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada, haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo, cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal, y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Ahora, constelaciones. Phil, quiero tirar por constelaciones. En el banner ahora me tienta y quiero sacarlas. ¿Qué tan fuertes son? Pues están rotísimas, son muy fuertes. Quizá, viniendo todo el tema de Notcry, teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene mucho poder adquisitivo para sacar lo que quiera, es mejor sacar personajes y constelaciones, por supuesto. Luego la construcción de los personajes es complicada por la resina y tal, pero solo sacar las constelaciones de Citral si realmente estáis seguros de que las queréis y tenéis una planificación correcta de vuestros recursos. La C1. Número 1, sabéis que el tema de las T1s de Natlan, todas te dan una mejora en tu modo montura. No es muy importante la de Citral, pero pues es la segunda mitad ahí, que te da un 45% más de reducción de consumo de flogisto y tal, para que estés flotando más tiempo. Pero la realidad de la C1 es que sí es fuerte y básicamente da 13 stacks de daño infligido al personaje en campo en proporción a la maestría de Citral. Es decir, con la C0 el escudo escala con la maestría, por eso va a triple maestría. A C1 la maestría no solo la quieres para un mejor escudo, sino la quieres para que el personaje en campo haga más daño, 13 stacks. Entonces, ¿cómo se beneficia esto el personaje en campo? Principalmente Mabuika, sabéis que hace unos hits muy concretos y casualmente hace justo 13 golpes. Y Skirk, cuando hacéis la rotación de 15 segundos tirando la ulti cargada, que es la ulti Nuke, también hace justo menos de 13 golpes y se beneficia de los stacks. A más maestría, más daño en esos 13 stacks el personaje en campo. Es muy poderosa. C2. La C2 principalmente es para bufar a los carries Pyro, porque te da 250 de maestría al personaje en campo. Así de sencillo. Esto es un bufo para derretir. ¿Esto mejora a Skirk? No, porque el permafrost la maestría te da igual. ¿Esto mejora a equipos que no sean de derretidos? No. Pero 250 de maestría para Gaming haciendo derretidos descendentes, para Arlequino, para la propia Mabuika. Esto es increíble, pero es solo para carries Pyro, tenerlo muy en cuenta. Luego la C3 es, la estrella negra es la elemental, efectivamente para que tengas un mucho mejor escudo, tampoco igual. La C4 durante la habilidad elemental
al golpear un enemigo con la tormenta, es decir, con los hits de crío, se invoca un Creon Espiritista, que es uno de los hits que haces extra con la ulti, si no recuerdo mal, efectivamente, por ahí lo tenéis. Cuando un Creon Espiritista invocado de esta forma explote, al daño crío en el área de efecto, de naturaleza noctámbula, en una cantidad equivalente al 1800% a la maestría de Citral y le restaura 16 puntos de noctambulismo y 8 puntos de energía elemental. Pues más energía, un hit extra, más daño y más reaplicación de crío, básicamente. No es muy complejo, no aporta mucho, no os preocupéis, no es importante. La última 3, y esto si no recuerdo mal es... esto es una locura por la baja de resistencia Spiro Hidro adicionales, pero bueno, Citral IC 6 yo creo que no muchos lo vais a jugar. Dice, al invocar Ispapa con la habilidad elemental, permanece siempre en el estado de fuego opalescente. Esto es, cuando llenáis el máximo de puntos de noctambulismo, se habilita que aplique crío continuamente y esté en el campo. De normal hace 0, como expliqué, es tirar elemental ulti y ya se llenan los puntos y ya se queda en el campo aplicando y no hay que saber nada, ni mucho texto, ni es complicado. Esto hace que aunque no tires la ulti y no llenes los puntos de noctambulismo, ahora sí permanentemente con la elemental tienes el Ispapa aplicando sin tener que tirar la ulti. Dice, dicho estado no termina ni siquiera cuando se agoten los puntos de noctambulismo. O sea, es una mejora muy fuerte esa C6. Luego, al usar la habilidad elemental, Ispapa consume todos los puntos de noctambulismo y mientras esté activa consume puntos de noctambulismo de forma continua. Por cada punto de noctambulismo, Citral tiene un punto de numerología secreta. La baja de resistencia es poderosísima de la C6. Se pueden obtener hasta máximo 40 puntos y... por Citral, o sea, por cada punto, Citrali aumenta el daño que inflige en un 2.5%. Todos los miembros del equipo cercanos, o sea, daño infligido a todo el equipo hasta 40 puntos, 2.5, que sería una burrada. Y 1.5 de bono daño Piro e Hidro, además, por cada punto. O sea, que es como 60% de daño Piro e Hidro. Y 2.5 son 5%, son 10, son como... bueno, una burrada, no puedo calcularlo a la cabeza, pero una burrada. Cuando Ispapa se retira del campo de batalla, otros salen de una habilidad elemental de Citral y todos los puntos de numerología secreta que posee serán eliminados. Es una locura. Es un daño infligido brutal a todo el equipo y un bono de daño Piro e Hidro del 60% adicional. Es una salvajada. Esto era 80, 80, 100. Son 100% de daño infligido a todo el equipo como Furina. Ahora sí lo he calculado mientras estaba hablando en la Will. 100% de daño infligido y 60% de bono daño Piro Hidro. Es una locura como soporte. A ver, quien la quiera llevar al cielo, muy bien. Pero aquí, disclaimer con las constelaciones. Yo os enseñé que con los personajes que tengo, C2, C0 y sobre todo Mabuika y Skirk, las tengo C3 puntualmente. Son los dos mejores carries del juego actualmente. Sacamos las skins de armas 5 estrellas con 180 segundos. Ahí lo tenéis en pantalla. Si hemos conseguido esto con Citral y C2, siempre os planteé, ¿para qué hace falta la C6? Es más un capricho y un lujo. Pero bueno, ahí lo dejo y así ya cada uno saca las constelaciones que desea. Luego, los sets y las armas. Los sets. Lo primero es que siempre va a ir triple maestría con mucha recarga en substats. Maestría, maestría, maestría y luego toda la recarga que podáis. ¿Cuál es el único requisito que requiere Citral en los ítems? Básicamente, vaya gallo para el algoritmo, la flor y la pluma tienen la posibilidad de tener maestría y recarga, pero los otros 3 ítems, como siempre van maestría en el main stat, lo único que buscáis en substat es recarga. Con lo cual, el único tip para construir a Citral es que busquéis el reloj, el cáliz y el casco que tengan maestría y muchísima recarga en substats, y que en la flor y en la pluma busquéis en prioridad mucha más maestría. Como aquí, que hay 82 de maestría pero 5 de recarga. Si conseguís flor y pluma de 100 de maestría, aunque no tenga recarga, es mucho mejor que buscar una flor y una pluma de 15, 20, 25, 30 de recarga, pero sin maestría. Porque la posibilidad de conseguir 20, 20, 20 de recarga en los otros 3 ítems es mucho mayor, porque solo buscáis recarga de energía. Y así maximizáis la cantidad de maestría, tanto para un mejor escudo, sobre todo para el nuevo endgame, como por si tenéis la C1 en el futuro y a más maestría, más stacks de daño infligido. Es decir, es mucho más daño tener más maestría. Y luego,
¿Qué 3 sets puede llevar? Principalmente, en el 80-90% de los casos, va a llevar pergamino, todos lo sabéis. ¿Cuándo lleva otros sets? Con Mabuika, si vuestra Xilonen lleva pergamino, Citlalli puede llevar Geoarmada, y contra la tulpa de la conflagración Estigia actual, como no le puedes hacer el pergamino porque está imbuida de hidro y tú le metes crío, con lo cual activas el pergamino al hidro y al crío, no al piro, Citlalli, yo tengo un set alternativo de Geoarmada porque activabas muy bien el Geoarmada contra la tulpa en el equipo con el que me pasé pues los 180 segundos que os acabáis de ver. Pero el best in slot de Mabuika es Citlalli Pergamino, Xilonen Petra Arcaica, Bennett Nobleza. Entonces, ¿hay situaciones donde Citlalli pueda llevar Geoarmada? Sí, pero son muy limitadas, son opcionales, son puntuales y sobre todo no son la mejor alternativa, es decir, son por mientras. Y por último, ¿qué otro set se juega en Citlalli? Instructor. ¿Qué problema hay con el instructor? Que como son ítems de 4 estrellas, te van a dar una cantidad de maestría total muy baja, con lo cual tu escudo va a ser pobre y malo, pero es que además, una vez saquéis la C1, jamás se va a recomendar instructor, porque con instructor tendréis una cantidad tan baja de maestría por ser ítems de 4 estrellas que nunca activaréis correctamente el daño infligido de la C1 y perderéis una cantidad muy loca de daño. Entonces, una vez este 1, solo pergamino, y en casos muy concretos, pero también situacionales, tirando a malos, porque son casos donde no es el best in slot Citlalli, entonces podéis llevar Geoarmada y siempre llevaréis pergamino. Pero el instructor solo es a C0 y solo para cuentas extremadamente nuevas que solo tengan ítems de 4 estrellas, porque aún ni siquiera llegaron a farmear o conseguir un buen set de 5 estrellas. Pero por lo general, 90% de los casos, pergamino. Armas. Solo hay 3 armas, 2 que todo el mundo las tiene y su mismo arma, que es increíble. Su mismo arma es su best in slot y mejora todo lo demás, así que os recomiendo en todo caso su arma siempre y cuando la tengáis o la queráis sacar, pero quien no la tenga, no tiene deseos para sacarla, no puede sacar armas porque es muy free to play, etc. Las 2 armas son el sacrificio, ahora explico por qué no recomiendo tanto sacrificio, pero se juega, y el cazador de dragones. Principalmente os voy a recomendar también en casi todos los casos el cazador de dragones para pasar del cazador a Mabuika y a Skirk, que son los 2 mejores equipos del juego y los 2 mejores equipos de Citlalli casualmente. Entonces, lo mismo que el pergamino, 80-90% de los casos cazador de dragones. Y me diréis, Phil, ¿qué pasa con el sacrificios? ¿Por qué no? ¿Y en qué situaciones puede ir? Número 1, si vais con el equipo de Neuvillette, entonces como no queréis el cazador de dragones porque Neuvillette no va con ataque, va con vida, entonces va bien sacrificios con Neuvillette. Igual va mucho mejor, por supuesto, su arma, que le da 28% daño infligido al personaje en campo. Pero mucha gente juega el sacrificio porque al duplicar la elemental duplica las partículas y se convierte en una batería. Opinión personal, si tenéis bien equilibradas las recargas de los equipos de Citlalli y tenéis pues una Xilonen Favonius, que es lo que recomiendo siempre, entonces el sacrificio se vuelve, digamos, muy inferior al bufo del cazador de dragones. Entonces siempre va a ser mejor el cazador de dragones a menos que llevéis Neuvillette. El sacrificio, digamos que es una pero alternativa solo supliendo una falta de recarga que tendréis que suplir construyendo mejor los personajes y llevando Xilonen Favonius o Scoffy bien construida con Favonius o todo bien construido en general en los equipos tanto de Skirk como de Mabuika. 100% recomendado el cazador de dragones por encima del sacrificio. Y por último, ¿qué hay que tener? Pues bien, toda la maestría que podáis. Yo tengo 1300 porque su arma me da una burrada, pero si tenéis 1000, 1100 ya está muy bien. Y la recarga 165, 160, 170 más o menos. Ahí tenéis permaulti en todos los equipos y vais muy tranquilos. Y luego, como mencioné antes, si conseguís lo mismo pero encima con su stat de probabilidad, pues está bien porque haces ese hit de la ulti que mete un derretido y hace mucho daño, sobre todo con Mabuika. Si vais con Skirk o con Neuvillette, ese hit de la ulti, aunque haga crítico, va a dar igual porque no es un derretido. Entonces, realmente a nivel substats hay que centrarse en la maestría y en la recarga, y es casi imposible, sin descuidar maestría y recarga, tener esa probabilidad. Lo menciono como alternativa porque es que realmente si metes ese hit de medio millón y es una locura, pero ni yo mismo lo tengo. Si yo lo tuviese os podría decir, bueno, pues se puede conseguir, pero me parece casi imposible conseguirlo. Y por último, equipos de Citlalli que decís, son los mejores del juego, Phil, ¿cuáles son? Pues en resumen,
Los mejores equipos de Citrally son los 3 mejores equipos del juego, el best in slot del mejor equipo de Mabuika, que es este de aquí. Ya sabéis que si Silonen es C2, Silonen es mejor, pero si Silonen es C0 y Yansan es C6, es mejor Yansan C6. Mejor equipo del juego con constelaciones actual. Luego tenemos el equipo Permafrost, segundo mejor equipo del juego actual, con Citrally para pasar el cazador de dragones a Skirk. Sabéis que el cuarto slot de Skirk se habló mucho que puede ser Yelan, Mualani con el set de pergamino y cazador de dragones, puede ser Shenge, puede ser un montón de cosas, pero este es el best in slot más cómodo, con combinación de cooldowns de 15 y todo perfecto. El siguiente, el Intergaláctico, el equipo de New Billet. Ahora es su mejor variante con Skirk, pero hay una subvariante si Skirk está en otro equipo con Citrally aquí. El único problema es que posiblemente no juguéis a Skirk teniendo a Furina y Scoffy en este equipo. Así que si tenéis a Skirk, Furina, Scoffy, el Intergaláctico, es decir, este equipo de aquí, no encuentro a Skirk, aquí está, es el tercer mejor equipo del juego con la variante de Skirk sin Citrally. Y luego el siguiente equipo es el de Arlequino, que es este de aquí. Ya sabéis que Arlequino tiene más variantes, pero a día de hoy el equipo best in slot más cómodo y con el mismo daño por rotación que la otra variante que enseñé de Furina, Kazuha, Bennett, que es más incómoda de derrotar y demás, y es mucho menos aporte defensivo que este, que tienes el healing de Silonen, el escudo de Citrally, y Arlequino no se cura, con lo cual el escudo le viene increíblemente bien, es el cuarto equipo mejor del juego. Luego el quinto es el de Varesa, pero Varesa no va con Citrally. Así que Citrally es increíble. Otro equipo más de Citrally es el de Gaming, que puede posicionarse séptimo u octavo mejor equipo del juego junto con el de Mualani, así que vuelve a aparecer Citrally en 5 de los 8 mejores equipos del juego. Así que a día de hoy Citrally es Jesucristo, es increíble, es fuertísima, está rotísima. Disfrutarla mucho y espero que la construyáis increíble y que la saquéis en vuestras cuentas con captura del resplandor en una multi, para que no gastéis más y ahorréis para Notcry. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que no me por disfrutar y ver el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis y chaito.